Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. Oscar, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Ale, un gusto estar por acá, saludo a la audiencia. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, ¿cómo estuvo el acto? Bueno, me parece que fue un buen acto, notoriamente más grande que los últimos, si bien en los últimos 2 o 3 años habíamos tenido algún problema de convocatoria, claramente fue muy superior en la presencia organizada. ¿Cuánta gente dirías que...? No sé, la plaza claramente desbordó, a pesar de que estaba más tupida, digámosle. Mismo el hecho de no colocar vallas a la interna de la plaza ayudó a que se concentrara más, más la gente. No hicimos una evaluación colectiva, pero hubo arriba de 30 ómnibus que vinieron de los barrios, hubo presencia organizada además desde los sindicatos, aparte de la convocatoria de la central. 1.000, 5.000... Y hubo miles de personas. Yo puedo mostrar la foto, cada uno después tendrá más o menos ojo, buen cubero. Es una plaza grande para llenarla, pero que tenía un grado de convocatoria muy alto. Me parece que a mí por lo menos me dejó conforme, sabiendo que tenemos una dificultad, que es que en general movilizamos mucho desde los centros de trabajo y nos cuesta más movilizar desde la casa. O sea, sí. Eso es una tendencia media histórica del movimiento sindical, pero las imágenes de la plaza son imágenes de una convocatoria importante, pero mayo. Después hubo 50 y pico de actos en todo el país, que todavía no tengo la noticia de todos. Quedé muy sorprendido del acto, por ejemplo, en Salto, del acto en Canelones, por la cantidad de gente, estaban muy importantes, como para valorar cuál fue la convocatoria global del 1 de mayo. Es buen resumen el que hace el PIT-CNT en su tapa, PIT-CNT, el que hace el país en su tapa. ¿PIT-CNT exige otro rumbo al gobierno? Exige algunas demandas. Acá me está mostrando una foto, sí. Parece que esa ya la había visto. Claramente desbordó la plaza, o sea, había gente fuera de la plaza. Luce una plaza muy tupida, es cierto. Ajá, pero a ver, el PIT-CNT exigió más que al gobierno. Yo creo que ahí muchas veces se quiere reducir nos convocó a pensar. O sea, hay un relato que se viene construyendo en Uruguay con mucha fuerza, que es el siguiente, que es decir, mire, se terminó el recreo cuando cambió el viento en términos de los precios internacionales de los commodities. Un poco ese es el relato, ¿no? Acá hubo un proceso 2004-2014, pero que tuvo que ver exclusivamente con el precio de la demanda de los principales productos de exportación, en particular por el crecimiento de la demanda asiática, y eso cuando cambió el viento, que claramente cambió para toda América Latina, ahora se terminó el comillas populismo, o sea, la posibilidad de atender demandas sociales porque el margen de rentabilidad empresarial se deterioró. Este discurso que se colocó en los últimos 3-4 años se incrementó brutalmente a partir de la movilización que hubo este enero, ¿no? En enero ya no era un problema de que tenemos dificultades en la rentabilidad, sobre todo en la movilización que se hace en Durazno por los sectores convocados, llamados como autoconvocados, pero que lograron una muy importante presencia del entorno de 180 organizaciones empresariales, donde ya no era un problema de que había pequeños productores con dificultades, era a todos nos va mal. Yo lo debes haber escuchado igual que yo, al transporte le va mal, al comercio le va mal, a la industria le va mal, y nos dimos cuenta ¿no? O sea que había un problema general. Lo primero que convocamos a la reflexión, no con opiniones, sino con un dato objetivo, es decir, bueno, pero ¿por qué si nos va tan mal? Miremos la evolución de las 2 tasas de recaudación de impuestos sobre la renta empresarial, no sobre la actividad empresarial, sobre la renta empresarial. O sea, el empresario después que pagó salario, que pagó insumos, que pagó materiales, que reinvirtió, porque si reinvertís no se te considera renta empresarial, ¿no? Hay 2 tasas de impuestos sobre la renta empresarial. Uno es el IRAE, impuesto a la renta de la actividad empresarial, y otro es el IRPF franja 1. La segunda consideración que queremos hacer es que estos 2 impuestos no modificaron sus tasas, o sea, no es que recaudan más porque antes le cobraba un 7% de IRPF y ahora cobra un 10%, entonces es el fiscalazo lo que hace que se recaude más sobre una misma renta empresarial, o el 25% de IRAE, ni se mejoró la evasión, que es un problema que también habría que instalar. 1 de cada 5 pesos de renta empresarial está en negro, o sea, no tributa, ¿no? Se evade, ¿no? Ahora miremos la evolución, porque a mí me llamó poderosamente la atención, de esas 2 tasas. ¿Cuánto se recaudó al cierre del 2014 de IRPF franja 1? 4.852 millones de pesos, ¿no? Cuando empieza el deterioro, ¿no?
¿Cuánto se recaudó en 2015 de IRPF Franja 1, que es lo que paga de renta al empresario el 7% de la renta empresarial? 5.819. ¿Cuánto se recaudó en el 2016? 6.759. ¿Cuánto en el 2017, el último año que cerró? 8.487. ¿Cuál fue la evolución de esa recaudación? Un 75% de crecimiento. ¿Cuál fue la evolución de la inflación? Un 26% de crecimiento. Lo que decimos es, no solo acompañó la renta empresarial el crecimiento de la inflación, o sea, la capacidad de compra, digámosle, de la renta del empresario, sino que superó en 50 puntos la evolución de la inflación. Esos números que ves en tu móvil, DGI. Segundo componente. Para que ahora me quedo picando una cosa que dijiste al pasar y creo que cometo un error si no hago un punto. En realidad sí hubo un aumento del IRPF en el marco del ajuste, como le llamó la oposición, consolidación fiscal, como le llamó IRPF a los salarios. Esto es IRPF Franja 1, que es sobre el empresario. Bien. ¿Me explico? Bien. O sea, los aumentos del IRPF fueron aumentar las cuotas acá estamos hablando no del Franja 2, sino del Franja 1, que es sobre la renta empresarial. Sí, vos y yo recordamos que el IRPF a los salarios más altos, ese sí tuvo una... Sí, pero esto no tiene nada que... Esto es la renta empresarial. Entendido. Estas son las dos tributaciones sobre la renta empresarial. IRAE, impuesto a la renta de la actividad empresarial, ¿no? Ahí el impuesto fijo del 25%. ¿Cuánto recaudaba en el 2014? 28.972 millones de pesos. 2015, 34.162. 2016, 44.983. 2017, 50.479 millones de pesos. ¿Cuánto evolucionó? También un 75%, ¿no? O sea, la recaudación sobre la renta, y no es porque los empresarios pagaron más impuestos de gusto, ¿no? No es porque se mejoró la evasión se mejoró mucho del 2005 al 2010, pero del 2010 acá se mantiene estable en ese 20%, lo mismo que la evasión. O sea, tuvimos también un muy buen combate a la evasión de trabajadores en negro del 2005 al 2010-2011, donde pasamos de un 40% de evasión a un 25%, y estamos clavados en un 25% hace 8 o 9 años, que es la mejor tasa histórica, pero sigue siendo una preocupación. Lo que quiero decir es, IRAE también creció un 75% la recaudación. ¿Y eso qué demuestra entonces? Bueno, demuestra que la renta empresarial creció 50 puntos más que la inflación. Cuando se cuestiona que los salarios crecieron mucho, que son una mochila, crecieron 50 puntos los salarios por arriba de la inflación del 2014 al 2018. O sea, en 14 años, la capacidad de compra de los salarios, bueno, el mejor momento para la renta empresarial no es este que estoy evaluando. El mejor momento para la renta empresarial es 2004-2014, con los precios de los commodities por las nubes. Solo con tomar el peor momento de renta empresarial, que es los últimos 4 años, la renta empresarial creció tanto como crecieron los salarios en 14 años. Pero, ¿qué demuestra esto? Que hay gente que está escondiendo la leche, ¿no? Porque es cierto que hay empresarios en problema. Hay pequeña producción familiar en problema, alguna producción rural que está en problema. Pero quiero entenderlo, Oscar, vos decís, clarísimo, hay gente que está escondiendo la leche. La pregunta es, ¿esos forman parte de los que además reclaman? Yo lo que digo, Ale, no pasa nada. Yo lo que digo, Ale, el sector empresarial globalmente tuvo una evolución de su rentabilidad en este periodo donde todos se han... encontrame una gremial empresarial que no se haya quejado, que no haya colocado. Yo he escuchado críticas de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industria, de la cadena Andeu, no he encontrado gremial empresarial que no se haya quejado. No encuentro una que diga, no, pero miren, mis amigos, porque para hacer este promedio, además, si hay sectores que crecieron menos que esto, o crecieron poco, o perdieron, para llegar a este promedio, que este es el promedio, es que hay sectores que aún crecieron más. Yo he pensado sobre eso que decís vos. ¿Se entiende, Ale? Sí, pero también puede ser parte de una lógica, y podría hacerte la pregunta yo a ti, y es, aún en ese mejor momento donde el trabajador, con el gobierno de la izquierda, esto es objetivo, está fuera de discusión, empezó a plasmar en los hechos viejos o históricos reclamos y transformarse en conquista, aún así, y yo te diría, ¿cómo corresponde? El margen de renta empresarial fue excepcional. Tenemos esto que no teníamos, tenemos esto que no teníamos, tenemos esto y que veníamos reclamando, y sin embargo, vamos por esto y por esto, que es como la lógica de la vida. Sí. Me parece que de ese mismo modo, que a pesar de los sindicatos que representan a los trabajadores van por más, podría decirse lo mismo de los empresarios. Mirá, me va bien en esto, pero igual voy por más. Sí, a mí hay cosas que me darían mucha vergüenza. Por ejemplo, si yo soy un empresario, ¿no?, que tengo un margen de ganancia elevada, repito, para llegar a este promedio, algunos tienen que declarar que tienen margen de ganancia elevada. Algunos los conocemos, las grandes superficies, el sector gastronómico, muchos vinculados a la hotelería después de muchas temporadas turísticas récord.
muchos de esos sectores que han tenido ganancias elevadas con salarios muy sumergidos. Digo, para después pensar, estamos al borde de una ronda de política salarial, si el discurso de que estamos todos muy mal es un discurso que es sensato para todas las realidades. Puede ser sensato para una realidad, una actividad económica que está en dificultad, para otra no. A mí lo que me daría mucha vergüenza es ser el mismo individuo que está reclamando por todas las puertas del Estado que me atiendan, que me devuelvan, me bajen la tarifa, me devuelvan esto, me quiten impuestos, no pagar impuesto al patrimonio, no pagar impuestos patronales, no pagar, ¿no? Y a la vez me enfurezco cuando un plan social atiende a una persona que está en condiciones de extrema pobreza. Y eso lo he escuchado, acá y en las redes. Quien sale y rápidamente, ojo con los 1.400 pesos que recibe una mujer jefa de hogar pobre con una hija a cargo. Sí, porque está, ¿no?, arriba de la mesa el asunto del gasto del Estado y el déficit. La inversión fiscal, social, ¿no? El problema es que, a ver, los 200 y pico millones del MIDE son gasto del Estado y los más de 600 millones de dólares que renunciamos de cobrar de impuesto al patrimonio parece que no son gasto del Estado. ¿Me entendés, Ale? Te entiendo perfectamente, pero hay un asunto que yo converso contigo acerca de lo de ayer y con todo derecho, vos sos trabajador, digamos, ponés hincapié en que hay vastos sectores del empresariado uruguayo a los que no solo no le va mal, sino que les está yendo bien, ¿de acuerdo? Pero yo podría decirte, pero ellos no son los que gobiernan Uruguay. No. Porque vos no vas a pretender que ese diga, tenés razón, Oscar, tomá, ¿no? Es decir... Sí, lo entiendo. Lo que digo es, el reproche, el reclamo... No son los que gobiernan, pero son los que tienen buena parte del poder, ¿no? Porque, a ver, Ale, ¿por qué algunas medidas no se toman? Porque hay grandes grupos económicos que colocan... ¿Qué medida, por ejemplo? Cualquiera, medida fiscal o medida de salario o de incremento, muchas veces está colocada sobre la condición de que determinada actividad económica anuncia que se va si se le instala, ¿no? O sea, el gobierno es una partecita del poder, pero hay otra parte del poder que no es el gobierno. Si no, a ver, no yo que soy militante de la izquierda, militante sindical y tenés una mirada muy crítica del funcionamiento de la economía de mercado, la OCDE, que es la Organización de los Países Mayor Desarrollo, cuando analiza América Latina, en todos sus informes coloca que el gran drama de América Latina, yo ya te voy a pasar el informe, es que las clases altas no tributan impuestos. El gran drama de la desigualdad. La OCDE, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, establece que el gran drama de América Latina es que las clases altas no... ¿Y por qué no pagan impuestos? ¿Porque todos los gobiernos de América Latina son ignorantes? No, porque te ponen el cuchillo en el pescuezo. Decir, bueno, yo para instalarme zona franca, yo para instalarme devolución de impuestos, yo para instalarme exoneraciones tributarias, yo para instalarme... Y juegan con una zona del continente muy desigualdad, con mucha demanda social, con muchos problemas económicos, te instalan esa lógica. Ahora, en mi rol, movimiento sindical, que no es el rol gobierno, tengo que someter a la crítica esa lógica. Sí, pero ¿será posible que tengamos siempre... ¿Qué es lo primero que tuvo que decir el gobierno después de la modalidad de autoconvocados? Ni un impuesto más. ¿No? O sea, lo primero que tuvo que anunciar, dejar, y ya sea todo de manos para la rendición de cuentas, porque si vos decís, bueno, si hay sectores que le va muy bien... Voy a poner un ejemplo. Hace años que la central viene insistiendo con decir, bueno, no le aumentemos el impuesto al pequeño y mediano productor, no le aumentemos el impuesto al pequeño comerciante que está todo el día atrás del mostrador. Ahora, es lógico que el pequeño comerciante tribute el 7% sobre sus ganancias, igual que tributa el 7% el dueño del shopping o el dueño de la cadena de supermercado. O tenemos que pensar que si tenés ganancias después de tal monto, tendrías que tener posibilidad de un porcentaje mayor. ¿Cómo pasan los salarios, no? Déjame ser el gobierno ahora, gobierno ahora, y te digo, está bien, está muy sensato el reclamo, está bien lo que dice OCDE, está bien lo que dice CEPAL, está bien lo que dicen ustedes, pero ¿qué tipo de gobernante sería yo que por hacerme el guapito ante los sectores poderosos inversionistas, digo, ¿sabes qué? Venís a mi Uruguay, allá perdidísimo en el sur, casi pegado con el polo, solo en estas condiciones que le sirva más a mi gente, más a mis ciudadanos, en particularmente los más débiles, y más al desarrollo productivo de mi país. Y si no vengas. Y ese te dice, bueno, sí, justo, no voy. Sí, yo entendía, no sería como... Entiendo ese relato con mucha fuerza según las correlaciones. A mí me decís en el 2004,
Un país con que cualquier monedita sirve, un país digamos. con 1 millón de pobres, con una circunstancia de desempleo del 17%, con una infantilización de la pobreza que era crudísima, con dificultades con una deuda pública que abarcaba no solamente un año del producto, sino que además tenía vencimientos a corto plazo y en dólares dramáticos. En esa condición, es claro que las posibilidades de poder ponerte a exigir algo a quien viene a invertir son muy duras. Y que la posibilidad de que quien ya está invirtiendo se pueda correr son muy duras, muy difíciles, para cualquier gobierno de cualquier color, ¿no? Estás en una condición, es como cuando salís a buscar trabajo y hace 1 año y medio estás desocupado. Sí, sí. Agarrá y si me agarro un fierro caliente, estoy en desesperación. Al mismo laburo que le dijiste que no, en otro momento, ahora decís que sí. Yo eso lo entiendo. Lo que digo es que no puede ser como capaz que no venís, te acepto lo que sea, ¿no? Porque si es como capaz que no venís, te acepto lo que sea, mañana te digo, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero que me baje los salarios a mitad. Yo no solamente quiero que no me pagues impuestos, o sea, ¿me explico? O sea, sí. si instalás la lógica... Y quiero entenderlo, ¿es lo que está pasando ahora con la tercera planta? Yo lo que estoy, a una parte sí, claramente. Yo creo, ahí me deja, hay elementos de la negociación, no solo con la tercera planta, hay elementos de la discusión con respecto a la inversión que es importante, o sea, que se invierta en Uruguay es importante. Hay concesiones que yo no puedo entender. A ver, Ale, ¿a vos te parece que es necesario que vos le... luego la pausa, quédate. Chiquito para dejarlo, que vos le quites el impuesto a las pelotas de golf de un club de la Tahona como una política de promoción de inversiones? Para poner un ejemplo concreto, cuando estás en la lógica de decir, para que vengan, ¿no? Para que se instalen o para que se queden, ¿no? O a un estudio, el cambio mobiliario, un estudio de asesoramiento jurídico. Eso, del punto de vista productivo y del punto de vista del desarrollo, ¿no? O vamos a decir, no, viene un laboratorio que se instala, que genera empleo de alta calificación, entonces tenemos que ayudarlo por acá y por allá para tratar de que ese emprendimiento quede en Uruguay y genere condiciones. Es una cosa. Ahora, hay que revisar, por eso digo, de los pobres sabemos todo. De la tarjeta del MIDE estamos preocupados a ver si gastó un alfajor. Ahora, de la promoción de inversiones... En general lo damos por descontado de que todo es bueno. Y me parece que no hay que dar por descontado de que todo es bueno. Nos vamos a la pausa. Sabés que no es picardía, porque a esto que vos le decís, si le sumo el discurso ayer del representante del sindicato de AUTE, de verdad, yo hasta antes de ayer hubiese dicho... No es picardía, ¿eh? Uh-huh. El PCNT ve como una buena noticia la instalación de la tercera planta de celulosa. Ahora, después de escucharte a vos acá y después de escuchar al trabajador de la UTE ayer, tengo la sensación que no. Luego de la pausa, ¿sí? Vale. Y otra cosa que el observador hoy señala: por primera vez la muerte de trabajadores a manos de delincuentes fue mencionada por los oradores del Día de los Trabajadores, pero las críticas no fueron para el gobierno, y el título es: la inseguridad se coló en el acto del PIT-CNT y se culpó a empresarios. Fue otro acto. Y no al gobierno. Ese periodista fue otro acto. Lo vemos luego de la pausa. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Óscar Andrade. Preguntas, comentarios, opiniones, 099-894-987. Mensaje de texto o WhatsApp, 099-894-987. Ya volvemos con la mañana en camino. Maderas al mar. Estamos en el 98.7, estamos con Óscar Andrade. ¿Y cómo, por ejemplo, Óscar, ayer, voy a la pregunta que quedó pendiente? Dale. Pero antes, 1 de mayo, ayer, ¿tu día cómo fue? Es un día, sobre todo, yo siempre soy orador el 1 de mayo en algún lado, pero no es lo mismo hablar en algún acto, no es lo mismo. Es importante cualquier acto de la central, por más pequeño que sea, pero tiene otra trascendencia cuando te toca ser el orador en el acto central. Me había pasado una vez, la vez que me había pasado había sido muy complicada porque había nacido mi hija el 30 de abril, o sea, imagínate que iba 2 días sin dormir llegué al acto. Esta me agarró más veterano y capaz con un poco más de experiencia, pero sentí los mismos nervios. Yo el primer 1 de mayo que hablé fue en el 96 en Las Piedras. Creo que de ahí para acá, todos los años hablé en algún lado, ¿no? El año pasado fue en Maldonado, creo. Pero te haces algunos apuntes, ¿qué temas tienes? En realidad, en este caso sí, porque tenés poco tiempo. Cuando voy de orador a un acto al interior, el tiempo más libre, claro. ¿no? Yo creo que el año pasado en el Maldonado hablé 1 hora y media, entonces te da espacio para cada tema poder explicarlo con mayor detalle, ¿no? Y no correr el riesgo de aburrir a la gente por más. No, eso te das cuenta. Si la gente se aburre, te das cuenta. Te das cuenta. Empieza. Seguro. Y a propósito, ayer hubo 3 oradores. ¿Acuerdan cosas? Casi siempre sí, esta vez no. La verdad, para ser sincero, esta vez no nos dio mucho. También es cierto que la etapa previa al 1 de mayo es un poco locura.
Yo a ver, los últimos 3-4 días llegué con la garganta cascada porque tuve un montón de asambleas preparatorias al 1 de mayo, de gente que se junta en los barrios y te pide, vos podés venir a la charla, previa primero, a ver, sacamos de acá un ómnibus, estuvimos en el plan juntos de Luis Valleverre y Gabriel Astropa, después en la Unión, un poco más tarde, o sea, llegás con una agenda a tirar la previa al 1 de mayo que te complica mucho poder coordinar, y cierto que esta vez no habíamos coordinado la Viste que la ministra Quechichán se fue cuando Castelgrande, tu compañero, el segundo orador, representante de los trabajadores de AUTE, hizo comentarios que para ella fueron equivocados, diciendo que incluso no todo lo que tú habías dicho ella compartía, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, primero no vi a Quechichán, no la vi en el acto, ni menos la vi irse, sí vi el comentario después, me parece un comentario. ¿Estás dudando que haya estado o no? No la vi. Me decís viste, pero respondo que no la vi. Pero me pareció desafortunado. O sea, si vos vas a un acto sindical, vas a escuchar en el acto sindical reclamos que te parezcan bien y vas a escuchar reclamos que te parezcan mal. Y es evidente que en estos 12-13 años de periodo de gobierno Frente Amplista hay cosas donde el PICNT ha coincidido con el gobierno del Frente Amplio. Para poner algunos ejemplos, claramente coincidió con el gobierno del Frente Amplio en promover una ley de libertades sindicales, que era para internarse el movimiento sindical si no coincidía, porque lo reclamamos de mucho tiempo, en promover la negociación colectiva, la ley de 8 horas del trabajo rural, la ley del trabajo doméstico, después de muchos empujones, pero la ley de responsabilidad penal empresarial, ¿no? Hay normas y medidas, en las que ha estado enfrentado. Claramente el decreto de esencialidad, claramente ha estado enfrentado el PICNT al gobierno del Frente Amplio con respecto al TISA, claramente ha estado enfrentado cuando se promovió el TLC con Estados Unidos, claramente tuvo posiciones, con el TLC con China hay matices, ¿no? A ver, nosotros tenemos ahí una postura en general que es la siguiente: cuanto mejor podamos vender nuestra producción, bárbaro. El problema es que Pero aplica con China y no con Estados Unidos. No, aplica con China, con Chile, con Estados Unidos, con todo. Ahora, TLC con Chile, ¿no? ¿Va a bajar el arancel de algún producto nuestro a Chile? Ninguno, pues ya están todos en cero. ¿Tiene que ver con el comercio? Nada que ver con el comercio, ¿no? Con el comercio, nada, ¿no? Tiene que ver con las patentes, ni siquiera con las empresas públicas. O sea, estás discutiendo algo que le pones comercio, pero que desde el punto de vista del comercio, yo me leí el informe que presentó Cancillería, grueso así, cuando empiezan las negociaciones, con una estimación optimista de que esto en 10-15 años podía representar el 0,01 de incremento del PIB en Uruguay. Estamos discutiendo eso, ¿no? Es un montón de simbologías de que Uruguay acepta normas que son de concesión de soberanía, pero no de comercio. Yo creo que no le digan más TLC, porque de comercio no tiene nada, porque los aranceles están liberados para Uruguay-Chile de los productos que llegan y que vienen. Entonces no va a incrementar el comercio, ¿no? Sí es una señal en una dirección en la que nos posicionamos contrariamente en la misma dirección de liberación de servicios, que genera un conjunto de problemas que criticamos con el TISA, las listas negativas. O sea, cada nueva actividad en medio de un cambio científico-tecnológico que se instale te genera problemas porque ya, como no la incluiste al principio, no la podés incluir, aunque quieras protegerla. O sea, tiene elementos que son necesarios, o solamente en una lógica, son necesarios para darle señales a los mercados. Y lo de las señales a los mercados, ¿viste? También es un problema de discusión política, ¿viste? O sea, te van exigiendo los mercados que concedas espacio de soberanía para darle señales. Y señales. Después hay cosas que no vas a poder hacer porque mañataste algunas posibilidades. Entonces no es un problema de comercio sí, comercio no. ¿A quién no le interesa comercializar? Yo estoy dando una mano a los citrus hace años, y los citrus dependen del mercado norteamericano y de un tipo de variedad de mandarina sin semilla y con una determinada combinación dulce y agria para entrar a ese mercado para sobrevivir, y son 7-8 mil puestos de trabajo. No es que no me importa vender. Lo que digo es, si cuando discutís la venta me discutís, bueno, lo de las empresas públicas, las políticas públicas, los tribunales para el tema de las inversiones, la ley de patente, la industria del medicamento no tiene nada que ver con el PICNT. Y nos alerta a todos hoy que la discusión del TLC con Chile puede incrementar el costo de los medicamentos por el tema de las patentes. Yo quiero discutirlo antes eso. No después en el sentido viva. ¿Me explico? O sea, que el argumento, digamos, que de algún modo defiende los TLC en general, que provocan la posibilidad que un país pequeño como el nuestro, de mercado reducido como el nuestro, acceda a grandes mercados en los que podamos vender lo que producimos, porque producimos mucho más de lo que necesitamos. De alimento ni hablar. ¿Vos decís que en realidad para lograr eso los TLC no sirven para nada? No, yo lo que estoy diciendo es que los países subdesarrollados que vendemos alimentos fuimos juntos a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, a decir, bueno, queremos libre comercio.
queremos poder liberar el comercio, ¿no? Para poder liberar el comercio, entre las cosas que tienen que hacer las economías centrales es dejar de lado los subsidios agrícolas, porque si no, libera el comercio en un solo sentido y no en el otro sentido. Esa ronda de negociación fracasó. Después que fracasó esa ronda de negociación porque rechazaron nuestros intereses, lo que a nosotros nos importaba, encima, yo para desarrollarme y que quiero entrar en tu mercado, me tenés que dejar, vos que tenés una posición más favorable, de tener libre comercio para venderme y no para comprarme. ¿Me explico, Ale? Entiendo, bueno, sí. Cuando fracasó eso, surge después el TISA y surgen los TLC particulares, ¿no? Donde te imponen alguna de las lógicas que estaban. Con Chile no tiene nada que ver porque, repito, el comercio con Chile ya está liberado. El que coloca el tema del comercio con respecto a Chile nos está vendiendo un tranvía en Tropachico. ¿Y por qué pero acá es donde... Sí. Porque hay cosas que yo todavía me cuesta entender. Vos, además de dirigente sindical de la construcción, dirigente del PIT-CNT, sos comunista y además de todo eso fuiste hasta hace 22 segundos en la historia, sí, integrante del Parlamento y por lo tanto hombre del gobierno, ¿no es cierto? Y en el gobierno, mucho pasa el gobierno del Frente Amplio, pero se dan todos, pero en el gobierno del Frente Amplio, naturalmente que hay diferencias sobre muchísimos temas, todas, llamémosle, desde una perspectiva de izquierda. Pero las izquierdas son muchas. Hasta ahí todo bien, ¿no? Todo bien. Esto que me decís vos, nos están vendiendo, no sé, esto lo hace tus compañeros. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Lo presentan a la población como algo que no es. Si vos revisás mi postura con respecto al TISA, justo me toca discutir el TISA al mes de ingresar al Parlamento. Sí. O sea, ingreso al Parlamento, se pone en discusión el TISA. Participé de varias notas sobre el TISA, donde dije esto mismo. Tuve una polémica pública con el canciller, cuando el canciller sostiene, no, están armando un revuelo bárbaro porque que Uruguay esté en el TISA no implica nada para el Uruguay, ¿no? Y después cuando se puso en debate, ya que no implica nada, retirémonos, dijo, no, si nos retiramos, ahora somos Corea del Norte. ¿No? Digo, bueno, pero pongámonos de acuerdo, mi amigo. No puede ser que no implicaba nada estar porque éramos observadores y si nos retirábamos pasamos a ser perdidos en el mundo y no íbamos a poder nunca más importar ni comprar nada. Tuve la misma posición. Ahora, lo que digo ahora con respecto al TLC con Chile, ¿no? Se ha colocado un acento sobre el TLC con Chile respecto al comercio, y no lo ha colocado específicamente los que dentro de la izquierda defienden esta postura, sino toda la oposición, que habla del TLC con Chile como la patria o la tumba, cuando representa, para los más optimistas con respecto a los resultados económicos, casi nada, representa una señal simbólica de acercamiento y que después capaz que los inversores vos mostrás y que no, pero desde el punto de vista, tratado por de inversiones con Chile, ya está. Sobre el tema de las compras públicas, ya está. ¿No? El tema de los aranceles, ya está. Pero le dijiste, sin TLC. Es como una especie de ganzúa que abre puertas en pero otra dirección. Sin TLC, ya está, ¿no? Sin TLC, ya está. Después hay un componente que tenemos que discutir internamente dentro del campo popular. Hasta ahora nuestra estrategia era fortalecer la integración regional porque los problemas nuestros son de base productiva. Al ser de base productiva hay temas que son en la región, complementariedad interindustrial, matriz energética, infraestructura, un plano común de derechos laborales y sociales en la Declaración Sociolaboral del Mercosur, tratar las asimetrías como plantea el FOSEM. Esa es nuestra perspectiva de integración. Y desde ahí comercializar con el resto. Y supeditar los temas comerciales a los temas de la integración regional profunda. Claramente, cualquiera dice, hey, mijo, despiértese, mire lo que pasa en la región. Está Temer en Brasil aplicando las políticas que está aplicando, pasándose por arriba la Declaración Sociolaboral del Mercosur, por más que se enojen cuando le dicen que no. Está pasando en Paraguay lo que está pasando desde el punto de vista de la precarización brutal de las condiciones de trabajo, ¿no? O sea, no está en la agenda de los gobiernos de la región este proceso de integración que fue una cosa pendiente de los procesos con algún avance, la conexión energética con Brasil, pero poca cosa para lo que necesitábamos. Pero esa es nuestra perspectiva de integración. Profundicemos la integración en todos los planos, no en el plano solamente comercial, porque solo en el plano comercial terminás profundizando un componente, especializarte en productos primarios y terminar cerrando un círculo de hierro de su desarrollo, que es los trabajos de calidad se hacen en otro lado, y bueno, tenemos que dar esa discusión primero. Entonces, mira, el Mercosur ya fue, ¿no? Ya fue, está en crisis, no hay duda, ya fue, descartemos cualquier posibilidad de integración. Lo que está bravo fue pensar en condiciones de poder salir del papel que tiene Uruguay en la División Internacional del Trabajo periférico con la fuerza propia. Yo creo que solo salimos con la región del papel periférico que tenemos en la División Internacional del Trabajo, y aún con la región nos va a costar mucho porque es un cambio de época, porque nos acoplamos a los estados, desde que nos formamos como Estado-Nación al capitalismo global, de manera periférica y dependiente. Esa es una discusión profunda. Entonces vos decís,
¿es solamente porque queremos dar señales? No, es bastante más que queremos dar señales. Es decir, si seguimos en la dirección de conceder espacio de las políticas públicas para determinadas medidas de desarrollo, porque cualquiera con el que hables un comercio afuera va a tener las mismas condiciones que acá, mañana no vas a poder fomentar una rama de actividad industrial propia que te interese en las compras públicas, porque ya le diste el mismo estado preferencial al país con el que hiciste el tratado. Oscar, estamos en el último tramo y hay dos asuntos sobre los cuales quiero hablar, incluso los anunciantes de la pausa. Primero, entonces, hacé de cuenta que tengo más limitaciones de las que ya te has dado cuenta que tengo. ¿Es buena o es mala noticia la instalación de UPM? No, que se instale UPM es una buena noticia. Que para lograr la instalación de UPM tengamos que hacer los sacrificios que tenemos que estar haciendo es una debilidad. Y se pueden decir las dos cosas. No es un pecado mortal. Nosotros nunca tuvimos en la actitud de viva, vengan. No, a ver, a mí me da gracia que vengan en zona franca. No, zona franca es una expresión de la necesidad. Porque si vos mirás la tasa de rentabilidad de la celulosa, otra que podía haber pagado los impuestos y seguía teniendo una rentabilidad alta. ¿Me explico, Ale? No hay blanco y negro acá. Como nos quieren instalar el blanco y negro. Si bueno, tenés que decir, no venga ningún capital y armar una autarquía y quédate con los principios solo en la colina, ¿no? Lo que es un absurdo desde el punto de vista de las correlaciones sociales, políticas, nacionales e internacionales, u otra, si aceptaste determinadas condiciones. Yo te saco UPM. Para ponerte un ejemplo en el que nosotros hicimos una concesión hace poco. Nosotros participamos, el sindicato participó, me tocó a mí representarlo en la discusión del nuevo ordenamiento territorial en Maldonado, ¿no? Para establecer reglas claras a la inversión. Y decir, no puede ser que pasemos haciendo sesiones y que viene uno y te pide 30 pisos y tenés que hacer la sesión y después te genera una condición de dificultad con el medio ambiente. Sí. ¿No? Y cuando hace una sesión que deje un reintegro por mayor valor agregado para la vivienda, atender la vivienda social. Yo participé. Y logramos un acuerdo en el que participaron las cámaras, la academia, Destino Punta del Este. Claro, cuando cayó el empleo en Maldonado, y perdimos casi 10.000 puestos de trabajo porque post-boom de la construcción, y después viene una pedido de excepción. Vos podés decir, me quedo con los principios allá arriba solo, o decir, vos, tengo miles de compañeros que están sin trabajo. Es absurdo decir, no corrijamos, y estamos hablando del gobierno Antía, no de afinidad política e ideológica. Acompañamos la medida, decimos, vos, mirá, es necesario flexibilizar el formato que teníamos de ordenamiento territorial para captar algunas inversiones que vengan. Ahora, ¿lo hago alegremente? No lo hago alegremente. Es decir, pucha, ¿no? Hubiera sido mejor que no estuviéramos en esa condición de dificultad. Ahora, medidas que tenés que tomar porque la correlación es desfavorable, o porque tenés una circunstancia social para atender, no te pueden dejar de pensar, pero pucha, ¿no? Como de un lado y de otro tenés un sistema económico que tiende naturalmente, como la planta del suelo, a la concentración. ¿Me explico algo? Sí, clarísimo. Ahora, te cambio de tema porque no quiero que te vayas sin darme tu perspectiva acerca de algo que te hablé a propósito del observador y la inseguridad se coló en el acto del PCNT, sí, y se culpó a empresarios. Sí, nosotros dijimos, no hablamos de la inseguridad, a mí me tocó hablar de la violencia. Digo, tenemos la violencia en la sociedad, tenemos que hacernos cargo de la violencia de la sociedad. Yo cuando digo 9 de cada 10 mujeres que están presas sufrieron violencia sexual desde niña, no culpo a los empresarios. Cuando decimos, tenemos 100 personas entre el año pasado, entre el 2016 y 2017, que murieron en incendios, sí, en circunstancias precarias. También quiero decirte que esta mañana escuché reproches. ¿Por qué habla de eso si lo que se trataba de hablar era la inseguridad que tiene? Se trataba de hablar de cómo siente uno la violencia. Si tenemos 30.000 denuncias de mujeres por hechos de violencia el año pasado, violencia de género, no lo resolvemos con drones, con policías. Yo creo que todos los gobiernos, también el del Frente Amplio, han insistido en un discurso que es equivocado. Enfocar la violencia desde la capacidad represiva del Estado. ¿Mejoró la capacidad represiva del Estado? Sí, muchísimo. Y somos más seguros porque mejoró la capacidad represiva del Estado. Porque tenemos 5 veces más patrulleros. Porque tenemos más policía que los que nunca tuvimos. Porque tenemos nuevas tecnologías y drones y cámara. ¿Eso es lo que nos hace sentir más seguros? ¿O tenemos que pensar que la segregación territorial, un componente de determinadas desigualdades, el peso del narcotráfico con el sistema financiero, que es un factor de poder principal en América Latina, en algunos lados domina estados enteros y domina todo, ¿no? O sea, un conjunto de componentes que hacen a los factores que recrudecen. Los patrones culturales, mueren 2 gurises por día, se suicidan en Uruguay. ¿Es un problema del individuo suicida o es que generamos una sociedad con determinados patrones culturales que promueve que seamos récord en América Latina en tasa de suicidio? O sea, mirar la violencia en la sociedad es mirar la situación dolorosísima. A ver, solo en junio del año pasado. A ver, yo salgo del secretario del PCNT, ahora iba a entrar Laura, la compañera que está ahora en la mesa, ¿no? Laura tuvo que enterrar la hija el año pasado porque se aprendieron fuego unos narcos dentro de un auto.
¿no? Una gurisa que estudiaba, que laburaba y que militaba, y estudiaba enfermería y hacía deporte y hacía fútbol ¿no? Le aprendió un auto. Sí. ¿Cómo no nos va a doler? Yo tuve que ir a reconocer el cuerpo con la compañera un domingo de noche. Bueno, ¿no? Pará. ¿Cómo no nos va a doler la situación? Bueno, lo que digo es, ¿cómo se resuelve? Está en el aire la idea de que la idea que ante este caso que tú acabas de citar o tantísimos otros, a ustedes, los sindicalistas del PIT-CNT que simpatizan con el gobierno de la izquierda, no les reprochan y le exigen al gobierno que no ha hecho nada o que ha hecho muy poco o que lo que ha hecho es mal para abatir esa inseguridad. Reprochamos distinto. Yo no enfoco este tema como que lo vamos a resolver con el Ministerio de Interior, no lo vamos a resolver con pena de muerte, no lo vamos a resolver con cadena perpetua, no lo vamos a resolver militarizando. México está militarizado, zonas enteras de México están militarizadas y hay 27.000 desaparecidos y 150.000 muertos en el combate al narcotráfico. O sea, el costado represivo, aumentamos las penas. El gobierno del Frente Amplio ha aumentado las penas. Ha seguido la tendencia histórica de, como respuesta a la sociedad, aumentar las penas. Y Uruguay tiene la paradoja que la mínima por rapiña es mayor que la mínima por homicidio, ¿no? La paradoja. Alguien me explicará por qué es más importante la rapiña que el homicidio. Y a un muchacho que se peleó en un baile, borracho, como cualquiera lo hizo a los 15 años, y manoteó un celular, tiene que estar 1 año mínimo de prisión, ¿no? Y 4 años cuando es mayor, ¿no? Porque pensamos que resolvemos, que la prisión resuelve. Entonces pasamos de 6.000 presos a 11.000 presos, ¿no? ¿Estamos más seguros con 11.000 presos? ¿Qué vamos a estar más seguros? Teníamos con una población no muy menor, hace 30, 40 años atrás, 50 años atrás, 1.200 presos. Entonces, el incremento de penas aleja mucho la posibilidad de la seguridad. Si vas a hablar de seguridad, por eso te ponía el ejemplo de las mujeres presas. 9 de cada 10 sufrieron violaciones desde niña. No nos llama la atención. Eso lo resolvemos con más policía. Informe del comisionado parlamentario del año pasado que nadie reparó mucha atención. Decía, a ver, yo tengo una experiencia muy dolorosa en mi barrio. Y si hay algún vecino capaz que se va a enojar conmigo, yo soy Villa Felicidad. Ubicame, si tengo que ir. ¿Cómo no va a conocer Villa Felicidad? Sí, te dije que tengo problemas. Entre Progreso y Juanico. Hay un gurí, los Chorotos, familia 14 hermanos. Es un barrio pobre, porque es la periferia de la periferia. Estos eran los más pobres del barrio. 14 hermanos, sí. Las hermanas sufrieron explotación sexual infantil desde muy niña, con los camioneros que paraban en la vuelta, una situación de que se vestían con los que le podía arrimar, ninguno terminó la escuela, ¿no? Algunos armaron una pandilla, entraron a rastrillar, después entraron en adición en la pasta. Hace 20 días atrás lastimaron a una vecina y el barrio los quería matar. Una vecina muy querida, aparte de la vieja Sonita. Los quería matar, todos lo vimos crecer, ¿no? Sí, sí. Y hace 1 semana y media lo mataron, a un balazo en el pecho, ¿no? Y la verdad, una parte importante del barrio le importó poco. De un barrio laburante, muy solidario, muy sensible, le importó poco. Yo lo que digo, no nos transformemos en eso. O sea, no nos dejemos transformar en eso. Y el miedo, y cualquiera puede tener miedo, yo tengo 3 hijos, cualquiera puede tener miedo si te lastiman, en el momento en que te roban una garrafa de 13, capaz que estás para botar la cadena perpetua, no por la calentura, ¿no? O si te entran a tu casa peor, más si te pasan situaciones tan dramáticas como nos pasó con Micaela el año pasado. Lo que digo es, no entremos en una discusión, ¿no? En nuestra cabeza, en nuestra sensibilidad, en nuestra piel, de un tipo de respuesta que lejos de resolver el problema lo incrementa por varias veces, porque todos los países que han elegido el camino de exclusivamente atender con más represión, un problema que es de altísima complejidad, por eso hablaba de la vivienda. La segregación territorial es un componente que es caldo de cultivo para que los narcos se apropien de barrio. En Luis Valleverri y Ruta 5 nosotros estamos dando una mano ahí a la gurizada para que haga artes marciales. Y hay 70 gurises, porque no tiene otra cosa para hacer, que les damos gratis arte marcial. Una política que tenemos como sindicato en 70 lugares, ¿no? Hay cerca de 3.000 gurises. Que ustedes le pagan a los profes, digamos. A los profes. Tenemos un convenio con los profes. Le pagamos por cada hijo de trabajador de la construcción, pero los profes le dan clase a todos los demás. Ese es un poco el criterio que tenemos, ¿no? Y en realidad empezamos por los barrios más complicados. Los narcos nos odian, nos perdieron fuego local, nos robaron los materiales, te amenazan a los compañeros, seguimos ahí. Pero tenés una situación de decir, hay barrios que tenés que diputarlo, y diputarlo es más peso del Estado, pero diputarlo en la sensibilidad. Porque si esa gurizada se cría admirando al narco, que es el único que ve con una casa grande, un auto caro y un no sé qué, mañana va a ser campana al narco. Y vos podés condenar rápidamente, ¿no? Rápidamente, ponerte por fuera del problema y condenarlo. O podés militar esa parte de la sociedad. Te termino pidiéndote una reflexión corta acerca de esto que informa El País, que fue noticia, ¿no? El ministro de Trabajo
Ernesto Murro anunció que pidió a las cámaras empresariales adelantar las negociaciones colectivas. Vos, como sindicato, ¿qué pensás? Nosotros la adelantamos siempre, pero es una experiencia de la construcción. O sea, la construcción desde que yo me conozco... claro. Desde que yo me conozco, tratamos de... A veces no lo logramos. Tratamos de conversar antes, de tratar de acercar posiciones antes, la dilatación de la negociación crispa la negociación y tratar de tener negociaciones cortas. O sea... No tiene sentido tener 8 meses de conflicto para llegar a un acuerdo si podés llegar a un acuerdo en un mes. Ese es el mejor escenario de la negociación. Después, te voy a ser sincero, te preparás para todos los escenarios. Te preparás para el mejor, que sería ese, una negociación sin demasiado problema, pero también obligatoriamente, porque si no serías muy ingenuo, tenés que prepararte para que tengas del otro lado una postura más dura. Pero siempre la mayoría de las cámaras empresariales no lo hace esto. La Cámara de la Construcción es una excepción. Espera que termine el convenio para después empezar tarde y tener como un elemento de negociación a favor la demora con ese primer ajuste. Eso ya te genera un clima en la negociación que es inconveniente a priori, pero tienen derecho a hacerlo, no es que no tengan derecho a hacerlo. Oscar, gracias por el tiempo, la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Bueno, vamos arriba, gracias por la invitación. Oscar Andrade nos ayudó a poner la mañana en camino. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. Sea Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. Seaportones.com